el seminario en línea. Y por eso aparezco, ni la foto, soy yo. Dios le bendiga. Dele nomás, hermano. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos nuevamente, gracias por estar en este tiempo, porque esta es una instancia de mucha bendición poder compartir hartos aprendizajes que nosotros como iglesia hemos tenido y bueno, también la experiencia ministerial que Dios ha ido forjando, es importante compartir. Así que si ustedes están acá ahora, eso habla muy bien de ustedes desde el punto de vista del crecimiento, desde el punto de vista de la búsqueda, y obviamente porque aman a sus iglesias locales, por algo estamos hablando del discipulado de la iglesia local. Así que la vez anterior estuvimos hablando sobre el discipulado, pero en la iglesia. Y yo ahí traté de que ustedes se dieran cuenta de que hay algunos paradigmas que nosotros generalmente usamos en las iglesias locales que no son malos, pero son reducidos, cuando creemos que el discipulado solo se aplica a nuevos creyentes. Pero en realidad el discipulado bíblico, el que aparece en los evangelios del modelo de Cristo, como también el discipulado que aparece en la iglesia del primer siglo, ¿no? Ese discipulado es para nuevos creyentes, pero también el discipulado es para la iglesia. Y de hecho, si ustedes, basta con que volvamos a leer las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, que leamos todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento a nivel de epístolas, nos damos cuenta que todo el evangelio que aparece ahí dirigido y que aparece escrito y que aparece enunciado está para creyentes, para iglesias. Entonces, la carta de los Romanos no está escrita para inconversos, está escrita para la iglesia. La carta de Efesios no está escrita para inconversos, sino que está escrita para iglesia, y así sucesivamente. Entonces, nosotros a veces creemos que el evangelio solo se aplica en un punto, no sé de dónde sacamos esa desconexión, pero nos pasó en algún momento a todos. Creemos que solamente para los nuevos creyentes, pero en realidad eso no es bíblico, y por ende el discipulado es mucho más amplio. Y lo que decíamos la semana pasada es que el discipulado tiene que permear todas las áreas de la iglesia. O sea, desde el que está ministrando adelante hasta que está enseñando, tiene que estar en ese proceso de estar discipulando, comunicando el evangelio con su vida, con su enseñanza, con su servicio y con todo lo que somos. El discipulado tiene que estar ahí presente. Entre paréntesis, a mí se me fue después de la semana pedirle un correo al pastor Luis para yo poder enviar el PowerPoint que les mostré la semana anterior, cosa que así tengan ambas partes, porque yo le decía al pastor que necesita dos momentos para explicarle esto, porque es un todo. Entonces, lo que vamos a ver hoy día ya está fundamentado en lo de la semana pasada. Así que si alguno por X motivo no estuvo, no tengo claridad de eso, ahí con el PowerPoint me imagino que le va a quedar un poquito más claro y se va a poder conectar mejor a esto que vamos a estar viendo ahora. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar del discipulado para nuevos creyentes, ¿ya? Así que aquí les voy a compartir nuevamente pantalla para que ustedes vean en qué consiste esto. Y aquí quizás son cosas que en general reconocemos con mayor facilidad. Sí, aquí estamos. Sí, esa lámina no va, ahí sí. Así que vamos a comenzar, como siempre, con una pregunta que a mí me gusta hacer para que vayamos despertando algunas cositas respecto al discipulado. ¿Cómo entienden ustedes el discipulado para los nuevos creyentes, pero en sus iglesias o en general? Y aquí yo puse algunas pistas. ¿Qué es el discipulado? ¿Cómo debe realizarse? ¿Por cuánto tiempo? Todo lo que se les venga a la mente. ¿Cómo ustedes entienden el discipulado para nuevos creyentes? Esa es una pregunta importante. Quiero escucharles ahí. Eh, Nosotros lo basamos en general hoy día, con lo poco que podemos trabajar después de la pandemia, estamos retomando. En general partimos por los fundamentos. Eh, Tenemos una lista de lecciones que tienen que ver con los encuentros de Jesús con ciertos personajes. Y eso es para que la persona entienda que tiene que tener un encuentro con el Señor. Y de ahí tenemos un ciclo 1 que tiene que ver con los primeros pasos, que le llamamos vida abundante, donde tocamos algunos temas, pero eso siempre en el contexto de lo formal. Pastor, muchas gracias. Ahí me queda claro en eso. ¿Alguien más? ¿Cómo entienden el discipulado para nuevos creyentes? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo usted lo describiría? Buenas tardes, buenas noches, pastor.
Eh, bueno, yo estoy compartiendo con unas personas que no conocen al Señor y obviamente yo les estoy presentando que conozcan a Cristo. Ya, ¿Cierto? Enseñándole que crean que Cristo, que crean en el Señor, que fue lo que hizo por nosotros, qué significa ser cristiano, seguidor de Cristo, compartirle un poco la Biblia, enseñarle a leer la Biblia desde el comienzo, donde ellos pueden empezar a leer, por lo ya, menos esa parte que yo estaba haciendo, pero ya. lo principal es que conozcan a Jesús. O sea que ellos todavía no han dado el paso de fe o la decisión de fe. Todavía No, no. Ya, no. Yo solamente estoy yendo a visitarlos, a sus casas y enseñarles a orar, por qué hay que orar, cómo hay que orar, esas cosas sí, pero ellos todavía no dan el paso, por así decirlo, para ir a una iglesia, nada de eso todavía. ya, ya. Ok, hermana. Gracias por contarnos eso. Y una última persona. ¿Cómo entienden el discipulado para nuevos creyentes? Sí, yo creo que es enseñarle los rudimentos, las doctrinas más elementales. Estoy pensando en personas que ya están convertidas y que están yendo a la iglesia, ¿ya? Dentro de lo formal, como dice Luis, ¿ya? Enseñarle los rudimentos, no sé, el pecado, la salvación, las doctrinas más elementales, pero también yo lo entiendo como un acompañamiento a la persona. O sea, no tan solo enseñarle el día domingo o el día que sea, sino que también preocuparse de llamarla por teléfono, si no necesita, bueno, en lo posible estar ahí y ser un apoyo de una manera más integral. Ya, ¿Por cuánto tiempo? Yo creo que también va a depender de la madurez de la persona, habrá que ir viendo y ir avanzando paso a paso con la persona, ir viendo también su madurez y enseñarle a que también sea un discipulador. Yo creo que finalmente estamos eh, intentando lograr discipular para hacer también discipuladores. Al menos eso es lo que yo entiendo, pastor. ok, hermana, muchas gracias. Ahí también me queda claro. Gracias por compartir entonces. Entonces, es importante, recuerden, siempre antes de hablar de discipulado, evangelismo, siempre hay que detenerse para calibrar a qué nos referimos, o sea, describir, ver qué es lo que tiene que ver con la Biblia y qué cosas no tienen que ver con la Biblia, porque ustedes quizás, me imagino que ya se han dado cuenta, con el tiempo hay hartas prácticas que nosotros hemos ido incorporando en las iglesias locales por temas de tradición y muchas veces por trabajos misioneros que llegaban, ¿no es cierto?, del extranjero y venían a acompañar acá la obra en Chile. Y eso ocurrió en muchas corporaciones de acá de Chile evangélica, y que fuimos adoptando cosas que con el tiempo no nos dimos cuenta de que las metodologías que ocupaban ellos no significa que fueran cosas que se desprendían desde las doctrinas bíblicas, pero sin embargo eran metodologías que eran muy útiles. Yo me acuerdo en mi tiempo de que cuando se hablaba de evangelismo, unos misioneros fueron a la iglesia bautista donde yo participaba cuando era chiquitito, y ellos llegaron con una pulsera, y la pulsera tenía unas cositas, no sé cómo se llaman, tienen un nombre en todo caso, no sé cómo se llaman, si alguien se acuerda me va a decir ahí, que eran huecas, unas cositas redonditas, chiquitas, huecas, y venían con un color, y cada color representaba algo del mensaje de salvación. Entonces, esa pulserita se la regalaban a alguien que estaban evangelizando, pero le iban contando en qué consistía. Todo eso, desde el pecado, que era el color negro, cómo Cristo vino a la tierra, lo que hizo Cristo por nosotros, y cada pelotita tenía ahí algo hasta que llegaba a la vida eterna. Era bien interesante y era bien práctico esa metodología, pero sin embargo esos colores no aparecen en la Biblia. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de qué cosas estamos usando, de que pueden ser buenas y son metodologías, no hay nada de malo, pero no confundirlos con que sea algo doctrinal o algo que venga directamente de las prácticas de los discípulos o de la iglesia del primer siglo. Por eso siempre hay que tener ojo de qué entendemos por discipulado, qué entendemos por evangelismo, y siempre hay que hacerse esa pregunta para no desviarse de lo más fundamental, ¿ya? Entonces, aquí entramos ya en materia. El discipulado para nuevos creyentes, ¿cómo funciona? Aquí vamos a ver varias cositas
para que ustedes vayan por favor haciéndome preguntas, porque así se va a activar mucho mejor el aprendizaje y ustedes también van a ir resolviendo varias inquietudes que tengan, comentarios también sin ningún problema, ¿ya? Entonces, hay que tener algunas ideas generales respecto al discipulado para nuevos creyentes. Primero, la iglesia del primer siglo lo hacía, discipulaba a las personas que aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador. Ustedes ven Hechos capítulo 2, que la iglesia se reunía en el templo y en las casas, compartían no solamente alimentos, sino que compartían también la doctrina de los apóstoles, que fue lo que Jesucristo les transmitió a ellos, y eso era lo que los alimentaba espiritualmente, el discipulado estaba. Entonces, hay varios registros históricos que nos cuentan cómo la iglesia del primer siglo discipulaba, que era una forma mucho más, digamos así, rústica que la que tenemos nosotros. Yo hace 2 días atrás, o fue ayer si no me equivoco, tuve la oportunidad de hablar con el doctor Marcial, que es Ángel Marcial. Ustedes saben que una de las autoridades de Iglesia de Dios a nivel internacional. Ayer estuvimos hablando de discipulado justamente porque lo entrevisté para una revista que nosotros tenemos como iglesia que estamos lanzando al Cono Sur, y hablamos respecto a cómo el discipulado hoy en día se ha vuelto más sofisticado, ¿ya? Pero la iglesia del primer siglo no era tan sofisticado, sino que era muy esencial y era muy práctico, ¿sí? Y los registros históricos que hay, que son registros extra bíblicos, dan cuenta de que ellos, ¿qué hacían? Compartían alimentos, se juntaban en casas, estaban en los templos o en las sinagogas muchas veces, pero también lo que hacían ellos era que alimentaban a los pobres, recogían gente de la calle, a los enfermos los curaban, los metían ahí a tratamiento, los dejaban en alguna casa para que pudieran descansar. O sea, el discipulado que ellos tenían y la forma de llegar a los nuevos creyentes era bien diversa. Y en ese sentido, ellos no usaban grandes metodologías o grandes engranajes o grandes sistemas, sin embargo, hacían lo que era lo más esencial: ayudar al prójimo, amar al prójimo, expresar a Cristo, hablar de Cristo. Y que en sí nosotros no lo hemos perdido, lo que pasa es que hemos aumentado el nivel de métodos, hemos aumentado el nivel de herramientas, y está bien porque los tiempos también han cambiado. Entonces, hay que entender que la iglesia del primer siglo sí discipulaba a nuevos creyentes. Segundo, está contenido como axioma en la Gran Comisión. Jesucristo dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Bautizándolos y enseñándoles. Es enseñándoles, ahí está el tema del discipular a nuevos creyentes, ¿sí? Entonces, yo siempre digo acá a los hermanos de la iglesia, imagínense que nace un bebé, y ese bebé que nace, todos nos alegramos, qué rico que nació el bebé, y lo dejamos en una banca, solo. No le causaría como... No me cuadra eso. ¿Cómo se le ocurre que alegrarse porque nació un bebé, pero al mismo tiempo lo dejamos solo en una banca para que no se alimente, para que nadie se haga cargo, para que nadie lo cuide? No tiene sentido. Bueno, un nuevo creyente es una persona que ha nacido de nuevo, es un bebé espiritual, hay que hacerse cargo. Y eso tiene que ver con la Gran Comisión, donde dice, y enséñenle. Eso es, háganse cargo, en definitiva. Tercer lugar, es una responsabilidad de cada creyente, no solo del pastor. Todavía insistimos con que evangelizar y hablar a otros de Cristo es pega solo del pastor. No, es de toda la iglesia. No, es que yo no estoy en el ministerio de evangelismo. No se trata que esté en el ministerio de evangelismo, no. Se trata de que todos tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, como discípulos, como misioneros de Cristo. Todos tenemos la responsabilidad de hablar a otros de Cristo, independiente si su llamado es ir a otro lugar del mundo a hablar de Cristo, o a otro lugar de Chile a hablar de Cristo, o estar perteneciendo a un ministerio de evangelismo en ese sentido. Pero independiente de eso, el llamado es esencial y es para todos. Ahí no podemos excusarnos a Dios cuando estemos en el cielo y nosotros tengamos que rendirle cuenta. No le vamos a poder decir, no, pues que tú nunca me pusiste en el ministerio de evangelismo, por eso yo no le hablé a otros de Cristo, ¿sí? O como a veces hay hermanos que dicen, bueno, un día me toqué con un pastor que era de otro grupo cristiano, no era quizás de ninguna corporación en realidad. Y él me decía, a mí me cuesta hablar de Cristo a otras personas, me cuesta ir a la calle a predicar, pero yo prefiero que me los traigan y que yo les enseño. Yo para eso soy bueno, pero que en realidad no funciona así. Todos tenemos la responsabilidad de hablar a otros de Cristo y todos tenemos la responsabilidad de discipular a esos nuevos creyentes cuando se convierten, ¿ya? Cuarto lugar, la iglesia debe intencionar y debe invertir en el discipulado para nuevos creyentes. No basta con que la persona
yo le lea un par de pasajes de la Biblia y le diga, memorízate esto, listo. No, hay que intencionarlo, hay que armar un sistema, hay que armar unas prácticas sanas, hay que armar un conducto regular, hay que tener ojalá gente encargada, ¿sí? Entonces, hay varios elementos ahí que es importante tomar. E invertir, ¿en qué sentido? Invertir tiempo, invertir oración, invertir dinero, por ejemplo, materiales, en lo logístico si es necesario. O sea, siempre la iglesia tiene que invertir y estos tienen que ser, ojalá los presupuestos estén siempre orientados hacia lo que es el discipulado, hacia la iglesia y hacia los nuevos creyentes. Quinto lugar, el discipulado es para dar bases esenciales de la fe, como bien dijo la hermana Gloria, si no recuerdo mal, que no es un estudio teológico esto, es para darle lo más fundamental que va a usar este nuevo creyente para dar sus primeros pasos en la fe, para ir creciendo en la fe. Entonces, no le haga un estudio del Apocalipsis, porque incluso una persona que lleva tiempo en la iglesia es un estudio muy complejo, que no es llegar y leer el libro solo, hay que leer Daniel, hay que leer otros libros más, hay que leer las mismas palabras de Jesús en algunos casos de Mateo. Entonces, no le podemos llegar a Apocalipsis al tiro. Entonces, vamos a lo esencial. Mira, oye, tu fe se trata de esto, así se activa la fe. Mira, oremos juntos para que veas cómo se ora y hagámoslo juntos para que después lo hagas solo. Mira, leamos la Biblia juntos. Le vamos enseñando todas las cosas que le permiten dar los primeros pasos, pero que al mismo tiempo esas mismas bases esenciales le van a dar el piso para seguir creciendo espiritualmente en otras áreas. Y aquí viene el dato importante, que el discipulado para nuevos creyentes no es un trabajo evangelístico. Acá nos pasó que una persona estaba discipulando a una su amiga. Y ahí habían dos detallitos. Un detalle es que esta persona, la discipuladora, iba al trabajo de la niña y ella trabajaba en una peluquería. Entonces, dice que cuando tenía esos tiempos libres en la peluquería, donde no había cliente, ahí aprovechaba de hablar y mostrar el material y conversar. Pero lamentablemente nos decía esta discipuladora de que no resultaba mucho, porque a veces estaba muy lleno de personas y otras veces había pocas personas, pero la gente se metía en la conversación. Entonces, claramente, ese nunca ha sido el escenario ideal para discipular a alguien. Pero también me da otro dato a mí esta discipuladora, me dice, y yo lo único que quiero es que ella ojalá acepte a Cristo. Entonces, ahí yo le dije, a ver, para un ratito, esta persona todavía no ha aceptado a Cristo. Entonces, este discipulado está dirigido, el caso que estamos haciendo nosotros, está dirigido a una persona que ya ha aceptado a Cristo. Entonces, el discipulado para nuevos creyentes, por definición, es un discipulado que no es un trabajo evangelístico, porque eso es la parte previa. El trabajo evangelístico ayuda a que esa persona tome una decisión de fe, y una vez que toma esa decisión de fe, pasa a la otra cara de la moneda, que es, oye, ahora tú tienes que discipularte, alguien te tiene que acompañar, alguien tiene que contarte cómo activar tu fe, cómo acercarte a Dios a través de la lectura de su palabra, cómo orar, cómo ser generoso, cómo servir, y ahí ustedes van planteando. Entonces, y esto es importante porque cuando uno está entregándole los rudimentos básicos de la fe, como dice Hebreo, le estamos entregando eso a una persona que ya ha comenzado un proceso de renovación en su mente y en su espíritu, ¿sí? Pablo decía de que lo que nosotros predicamos para muchas personas es locura. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces nos podríamos llegar a desgastar o a invertir tiempo en personas que nos van a dar el espacio para que nosotros les conversemos respecto a Dios, que le digamos cómo orar, cómo leer la Biblia. Pero en realidad lo más esencial es que esas personas acepten a Cristo para que luego todo eso que le estamos enseñando, mostrando y acompañando, eso empiece a echar raíces en la vida de ellos y empieza a hacerlos crecer en la fe. Entonces, es muy importante entender que el discipulado para nuevos creyentes no es un trabajo evangelístico. Para eso ya está el evangelismo relacional o el tipo de evangelismo que la iglesia local esté ejecutando. Pero cuando hay un nuevo creyente, por definición, es una persona que ya ha aceptado a Cristo. Entonces, ahí tenemos ideas generales respecto a lo que es el discipulado para nuevos creyentes. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos que no definir, esto solamente son ideas para que tengamos una misma línea de comunicación. ¿Qué es un discípulo y qué es un discipulador? Un discípulo, ya lo dije, es una persona que ya ha aceptado a Cristo, ¿sí? Pero también es alguien que necesita conocer las verdades y las bases esenciales de su fe. Entonces, siempre un discípulo es una persona que está en esa necesidad primera de que al tiro hay que empezar a contarle, acompañarle y mostrarle, mira, tu fe se trata de esto. Tu fe en Cristo
implica esto. Tu vida ahora tiene que lucir de esta manera. Lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene que ver con esto, con esto. Y ahí uno le va contando lo más esencial y todo lo que es la verdad del Evangelio. Pero también no solamente necesita esa información, porque es una información valiosa del Evangelio, sino que también necesita que alguien le acompañe. Porque puede haber el caso que algún discípulo diga, ah, ok, entonces yo me compro un par de libros y leo y listo, o sea, estoy al otro lado. Pero en realidad lo puede hacer, de hecho, le van a servir los libros eventualmente, pero nunca va a reemplazar que alguien le acompañe. Entonces, el discípulo al tiro tiene que entender, y de hecho generalmente se da, en ese sentido no hay mucho problema ahí, que una persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, que está dando los primeros pasos, siempre busca que alguien le acompañe, que alguien le enseñe, que alguien le diga, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y generalmente se da por un tema de fiato, por la misma persona que le invitó a la iglesia, o a veces hay personas que se acercan y dicen, ah, yo me gustaría que usted me discipulara. Aquí el caso de repente ocurre acá en nuestra iglesia. Entonces, esa persona igual ya sabe que necesita ser acompañada, pero también es una persona que de forma voluntaria, y esto es muy importante, decide ser discipulada. Cada iglesia local tiene un sistema distinto para afrontar esto, pero claramente no podemos obligar a que una persona que es un nuevo creyente sea discipulada, porque ahí van a haber muchos procesos que siguen siendo procesos voluntarios. Incluso cuando la persona dice, yo quiero que alguien me discipule y comienza en ese proceso, esa persona tiene que empezar a tomar decisiones, a ajustarse, a dejar cosas, a tomar otras, y siempre desde el punto de vista de decisiones que va tomando de manera muy personal. El discipulador no tiene poder sobre la vida del discípulo para cambiar su corazón. Y ahí después yo les voy a hablar de algunas de esas cositas para que ustedes se saquen un peso de encima, que el que está discipulando a un nuevo creyente no es el salvador de ese nuevo creyente. El único salvador de ese nuevo creyente se llama Jesucristo. En términos coloquiales y bien en chileno, yo no salvo a nadie. Y eso es una verdad del Evangelio, ¿sí? Y también es una verdad de la vida. El que salva es Cristo. Mi pega como discipulador es acompañar a este nuevo creyente para que se conecte cada día más con su Salvador. Y que esa salvación está activa todos los días, no es solamente en la cruz nomás y ahí quedó. Entonces, por ende, el ideal es que esa persona decida ser voluntaria. Y ahí la iglesia tiene que intencionar los espacios para decir, hay personas que necesitan ser discipuladas, hay personas que quieren ser discipuladas, vengan acá, tenemos personas que les quieren acompañar. La iglesia tiene que empezar a intencionar y armar un sistema, un circuito, un proceso para que esas personas no queden ahí como el bebé en la banca que yo les decía en un comienzo. Ahora, ¿qué es un discipulador? ¿Quién es un discipulador? Un discipulador es una persona que toma la responsabilidad de acompañar a un nuevo creyente. Y ojo, no es que va a decir, no, tírenmelo para acá nomás, yo le enseño un par de versículos y se acabó. No funciona así. Ven, denme 2 segunditos. Entonces, el discipulador es una persona que toma una responsabilidad de acompañar espiritualmente a alguien. O sea, no es que el discipulador solamente le va a decir, memorízate estas 3 cositas y estamos al otro lado y de repente te veo y hablo contigo. No se trata de eso. El discipulador tiene que tomarse muy en serio eso. Ahora, hace media hora atrás, 40 minutos atrás, me escribió una joven de la iglesia acá y me dice, pastor, le quería contar que yo ya terminé mi discipulado con 2 de las jóvenes que yo tomé en su momento. Nuestro discipulado para nuevos creyentes dura 5 meses, con un material que después yo les voy a mostrar acá para que ustedes lo tengan después a disposición. Y ella es una joven que está estudiando en la universidad, que sirve en el Ministerio de Alabanza, que sirve en el Ministerio de Redes Sociales, al mismo tiempo trabaja conmigo, con un equipo que hay de la iglesia, en un ministerio paralelo que yo tengo que se llama Piensa con Fe, donde voy a dar conferencias a iglesias y así. Ella está en varias cosas, pero ella tomó esta responsabilidad y discipuló a su hermana y discipuló a una otra joven de la iglesia. Y ella terminó el proceso. Estaba muy feliz, yo la felicité. Eso es ser responsable. Se hizo cargo de 2 personas y entregó 2 personas con un proceso terminado. El discipulador tiene que tener esa responsabilidad en mente. Al mismo tiempo,
también me he enfrentado con hermanos acá en la iglesia, que cuando he tenido que conversar con ellos respecto a que quieren discipular a alguien, me dicen esto. Mire, yo quiero discipular a alguien porque ahora tengo tiempo libre. Y yo le digo, espérese, le digo yo. Porque si fuera por tiempo libre, créame, lo más probable es que nadie termine discipulando a alguien, porque los tiempos libres son escasos hoy en día. No, que ahora yo, qué sé yo, en mi trabajo tengo 3 meses ya más descansadito, más tranquilo. Sí, pero y al cuarto mes, porque el discipulado dura 5. ¿Qué va a hacer usted? No me puede dejar votar a la persona. Entonces, ahí tenemos que tener claridad que el discipulador es una persona que tiene que pagar un costo de tiempo, pero que tiene que venir desde una responsabilidad espiritual de hacerse cargo del nuevo creyente que va a acompañar. El discipulador también tiene que ser una persona confiable en las cosas de Dios, una persona que usted sepa que ya ha dado cuenta, que expresa con su vida un servicio, generosidad, que asiste a la iglesia, que ahí eso es muy importante, y después yo le voy a puntualizar en eso. Pero también tiene que ser el discipulador alguien que rinda cuentas, ¿ya? El concepto de rendir cuentas a nosotros nos cuesta realmente. ¿Por qué nos cuesta? Porque cuando nosotros hacemos algo en la iglesia, no nos gusta que nos digan, ¿y cómo va? ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los resultados? A ver, esto no está bien, ¿cómo lo mejoramos? No nos gusta, porque muchas veces tenemos la imagen de que servir en la iglesia es un llamado que Dios tiene conmigo y listo, y yo lo hago en la iglesia, pero es un trato que tiene Dios conmigo, que nadie se meta. Pero está dentro de la iglesia, entonces no podemos desconectarnos a ese nivel de la iglesia. Por ende, un discipulador tiene que ser una persona que rinda cuenta a la persona encargada, en este caso el pastor, o alguien que esté liderando esta área del discipulado a nuevos creyentes, y que ojalá le vaya contando periódicamente, mire, voy en esto, estamos trabajando en esto, vamos bien con mi discípulo, sabe que mi discípulo se ha perdido como 2 domingos, lo estuve llamando. Eso, si son conversaciones así, rendir cuenta, ¿ya? Insisto, ahí la iglesia local tiene que intencionar un proceso para que esas cosas sucedan, porque no suceden por defecto, no suceden así de forma espontánea. Muy pocas veces ocurre eso, muy pocas veces. Y por último, el discipulador tiene que ser alguien que ocupe el material y que ocupe la forma que la iglesia local ha determinado. Eso es muy importante. Usted sabía, no le digo este dato para alarmarse, le digo porque es una realidad. Es algo inevitable, por si acaso. Nosotros no podemos controlar eso y tampoco podemos meternos más allá. Pero ¿usted sabía que en las iglesias locales, mientras un hermano escucha la predicación del día domingo de su pastor, al mismo tiempo en la semana escucha por lo menos 3 a 5 predicaciones de diferentes pastores? ¿Sabía eso? Eso hoy en día es una realidad, porque el acceso a las redes sociales hoy en día nos permite escuchar más contenido cristiano, que un hermano mientras canta todas las canciones de su iglesia, al mismo tiempo canta canciones de otras iglesias también. Ahora, usted dirá, ¿qué tiene de malo? En realidad no tiene nada de malo. El tema está en que al momento de yo configurar mi vida, configurar mi forma de ser, mi identidad, configurar mis decisiones, yo tengo que tener claro que Dios está tratando conmigo en el contexto de una iglesia local. Y en ese mover de la iglesia local es donde Dios me está diciendo algo particular a mí, que independiente de lo que yo escuche de otras predicaciones en internet, que pueden ser muy buenas, no es mi iglesia local. Y eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque si no se puede dar el fenómeno que un discipulador o cualquier otro hermano que esté sirviendo en cualquier otra área quiera servir en la iglesia local, quiera estar haciendo algo en la iglesia local, pero con un estándar y con una información y con una enseñanza que no tiene nada que ver con la iglesia local. Y eso a veces ocurre. Y ahí empiezan los problemas y las fricciones, hay que tener cuidado con eso. Ahora, el discipulador tiene que ser alguien que si le dice, mire, usted va a usar este material, el pastor Luis mencionaba un material vida abundante. Si le dicen a ese discipulador, mire, usted ocupe este material, ocupe el material. ¿Sí? No, pastor, es que yo estoy ocupando unas exégesis bíblicas de unos tomos teológicos que tengo. No, si le hemos dicho, ocupe este material, porque nosotros como iglesia queremos que usted utilice este material, sea responsable y aprendamos a someternos a los sistemas y a las formas que la iglesia local tiene, porque Dios tiene un trato particular con esa iglesia de esa forma. Pueden ajustarse, pueden mejorarse, pueden cambiarse, claro que sí, pero si en la iglesia X dicen, vamos a leer los 4 evangelios para discipular a un nuevo creyente, usted lea los 4 evangelios, no se vaya a otro libro.
Deje que las otras instancias de la iglesia suplan las otras lecturas de la Biblia, ¿ya? Si usted, el pastor, escuchó en la predicación que dice que tenemos que desarrollar y tenemos que vivir en santidad, usted no le vaya después a decir, como discipulado, ahora no le vaya a decir al nuevo creyente, el pastor dijo que teníamos que ser más santos, pero sabes que en realidad no es tan así, porque yo escuché una predicación allá del predicador argentino llamado tanto, y él dijo que no era tanto. No, o sea, ahí estamos mandando mensajes cruzados, pero por todas partes. El discipulador tiene que ser una persona que esté alineada a la visión de la iglesia y que esté alineado al mover de la iglesia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted observa a los discípulos de Jesucristo, cuando los discípulos de Jesucristo en alguna instancia se alejaron de Cristo, cuando en alguna instancia ellos no entendían lo que Cristo les quería decir, era porque ellos estaban recibiendo información de otras partes y no estaban escuchando lo que Cristo les estaba diciendo a ellos. Y cuando la iglesia del primer siglo se empezó a desviar de algunas cosas, fue porque empezó a recibir información de otras partes. Vea las cartas de Pablo. Vea las cartas que les mandó a Timoteo, cuando le dice a Timoteo, ocúpate de esas personas que están enseñando cosas que no son el Evangelio, que están diluyendo el Evangelio. Lea la carta de Judas. Judas es mucho más fuerte, dice, cuidado con esos lobos, cuidado con esas personas que están asesinando el Evangelio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban trayendo información de otras fuentes, filosofías de la época, creencia esotérica, paganismo, espiritismo, lo estaban trayendo dentro de la iglesia y ellos creían, muy bien, no sé cómo lo creían, de que eso tenía mucho que ver con el Evangelio. Pero no, no es así, el Evangelio es uno. Entonces, Pablo tuvo que en sus cartas ir dando instrucciones para ir despejando aquellas cosas que no tenían que ver con el mover de la iglesia de ese entonces. Y es el mismo principio para nosotros hoy en día. Entonces ahí ustedes tienen que tener claridad de que el discipulador, en este caso también si ustedes van a estar discipulando a alguien, tenemos que alinearnos a lo que Dios está haciendo en la iglesia local, a lo que Dios está colocando en la vida de nuestros pastores. Obviamente todo es mejorable, todo es corregible, pero no estemos dándole al discípulo, al nuevo creyente, información cruzada, porque en otras palabras se convierte en fuego cruzado espiritual, y al final el discípulo no va a absorber nada contundente, sino que va a absorber de todo un poco, pero no le va a quedar nada en función de la iglesia local donde Dios lo ha puesto. Hasta ahí. ¿Qué comentarios, qué dudas tienen para seguir avanzando? Ustedes me dicen. Todo claro, pastor, por acá. Por acá Ya, todo claro. gracias, mi Sí, hermano. yo tengo una pregunta. Hoy día, como dijo usted, la vida es muy rápida. Se recibe información de distintas fuentes con el tema de las redes sociales. Las necesidades van cambiando. Somos todos únicos e irrepetibles. En general nosotros tratamos de establecer lecciones como generales, pero ¿qué tanto se puede ajustar a la realidad o a la necesidad de la persona? ¿Se refiere, pastor, a nivel de enseñanza? Material, al material. Por ejemplo, usted dice, este es el material, Claro. pero pucha, yo voy a visitar a esa persona, voy con una idea y me encuentro con un problema, por ejemplo. Sí. Bueno, justamente, yo creo que hoy en día tenemos la bendición de tener un montón de material disponible que hay que invertir, sí. Y que hay materiales que, aunque vengan muy claros, muy prácticos, y otros materiales que son mucho más densos, igual uno tiene que usar el criterio de ir viendo cómo eso se ajusta a la realidad de la iglesia, que es un poco lo que usted plantea. Ahora, el pastor ahí en este caso es clave para ir filtrando eso, y que eso luego lo comunica al equipo de discipuladores en este caso, o de hermanos que van a estar trabajando en esa línea. Y tiene la libertad, en el caso de un material que ya viene listo, tiene la libertad de que si hay cosas que sencillamente no se adaptan a la iglesia, no enseñarlo sencillamente, y como el principio que Pablo establece, que lo dice citando a la cultura griega, que todo me es lícito pero no todo me conviene, en definitiva hay que filtrar las cosas, uno puede hacer eso. Pero también hay otra arista, que en realidad es una arista para otra conversación, para otros talleres, que es una arista que yo la he conversado con varios pastores, que nosotros la estamos trabajando acá en nuestra iglesia hace años, y mientras más la converso con pastores y autoridades de Iglesia de Dios, más ellos también van confirmando de parte del Señor de que hoy en día hay que despertar a eso.
la iglesia, al parecer hoy en día está en un punto, que ahí va la inquietud que usted dice, Pastor Luis, que la iglesia ya más que comprar materiales, tiene que empezar a inscribir sus propios materiales. Y eso es un tema que es un plus para la iglesia. Y yo le aseguro que así como hay maestros, también hay personas que tienen la capacidad que Dios le ha dado de escribir materiales que permitan transmitir lo que Dios está haciendo en la iglesia local con el evangelio hacia una persona. Entonces, primero, usar criterio. Segundo, hay materiales que hoy en día incluso vienen también con el espacio para que uno pueda adaptar, vienen con las indicaciones. Rick Warren, por ejemplo, cuando escribe los materiales de fundamentos de la fe y otras cosas más, trata de abarcar lo más fundamental, incluso en algunos apartados dice, si esto no tiene que ver con su línea como iglesia, no lo enseñe, agregue lo que usted... Entonces, dan esa libertad también. Pero cuando hablamos de un material que ya viene listo, no se trata de repetirlo como loro, a no ser que el material sea tan bueno y tan práctico que no haya necesidad de cambiar nada. Y esos materiales existen, pero insisto, hay que buscarlos, porque son tantos materiales que uno tiene que dedicarse ahí a buscarlo. Entonces, ustedes tienen libertad de ver cómo van dosificando y van filtrando ese material ya listo, pero yo les desafío, y ahí también eso lo podemos conversar más adelante, a escribir sus propios materiales. Nosotros acá en la iglesia somos un poco lo que hace mucho tiempo atrás dijo John Stott. Si hay un libro que mi iglesia necesita leer, pero ese libro no existe, acá se escribe. Y nosotros hacemos eso, hace años los materiales que usamos acá los escribimos nosotros. De hecho, el material que yo les voy a mostrar de discipulado para nuevos creyentes también fue escrito por nosotros y hemos visto cómo Dios nos ha ido desafiando a eso. Y claro, también usamos otros materiales, también leemos otros libros, también hemos usado materiales que ya vienen listos, pero ahí vamos jugando el punto de vista que vamos viendo ahí cómo equilibrar un poco el tema, el currículum, las necesidades de la iglesia. Y así. Entonces, yo creo que están esas dos aristas, pastor, y en ese sentido no hay que complicarse más allá, y siempre está esa libertad de parte de ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más? Otra duda, otro comentario que tenga. ¿No? Avancemos entonces. De ahí después cualquier cosita me vuelven a preguntar, voy a estar atento al chat igual. Entonces, ya que tenemos claro cómo funciona un discípulo y un discipulador, vamos a los pilares del discipulado para nuevos creyentes. Aquí son 4 pilares. El discipulado para nuevos creyentes siempre tiene que ser relacional, tiene que ser práctico, tiene que ser cristocéntrico y tiene que ser un discipulado que funcione en la iglesia y desde la iglesia. Y ahí yo les voy a explicar ahora cada uno de ellos, ¿ya? Relacional, práctico, cristocéntrico y que ocurra en la iglesia, desde la iglesia. Esos 4 pilares son fundamentales, ¿sí? Todavía están los métodos como la entrega de tratados, el plan de salvación también en folletitos. Hace un tiempo atrás, un mes atrás, creo que vi un folleto, un tratado muy bueno, me encantó, que hablaba de las bebidas que uno consume, de todas las marcas que consume, pero usando las mismas colores de las bebidas en el diseño, usando los mismos eslogans de las bebidas, presentaban el plan de salvación. Lo encontré, pero muy, muy inteligente, muy práctico. Y ese ministerio, no recuerdo cómo se llama, usan ese tipo de herramientas para presentar un folletito, un tratado, y que eso permita a uno conversar. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo pertenecía a la iglesia bautista, nosotros salíamos a la calle a entregar tratados. Entonces había un hermano que era como una especie de dispensador de tratados, porque uno le pasaba un montoncito de tratados, ¿ya? Y nosotros mientras estábamos ahí con, no sé, con 20 tratados en la mano y conversando con las personas, con su nombre, cómo estás, mira, nosotros somos de tal iglesia, queremos compartir contigo esto, y empezamos a conversar, ni siquiera terminamos de conversar con la primera persona y volvía el hermano, ya, dijo, terminé, ¿dónde hay más tratado? Y le pasábamos más tratado. Y mientras seguíamos conversando con la persona, recién terminábamos ahí y volvía, ya, terminé, ¿dónde hay más? Entonces, después nos dimos cuenta que lo que hacía el hermano era que, claro, era pescar todos los tratados, el montoncito, y entregaba un montón de tratados. Listo, y volvía. Pero ahí perdemos un aspecto fundamental. El tratado no hace la pega, el tratado es un método, es una excusa para acercarse a conversar con las personas y ver algo más, ¿sí? De hecho, recuerdo que mi mamá está viva por si acaso, no estoy hablando de ella como que estuviera fallecida, mi mamá es una persona que donde quiera que va, ella anda con un par de tratados en la cartera. Y
cuando ella va a hacer trámite al centro, y de hecho un día me tocó verlo, porque yo sé que ella lo hace, pero un día lo vi otra vez, yendo ya adulto, yo la esperé en la calle que estaba al frente, ¿cierto? Al otro lado de la calle. Y ella estaba en la fila ahí de un lugar haciendo un trámite, y me di cuenta cómo ella pasó desde la persona que estaba esperando en la puerta de la fila, conversando con las personas. Y a medida que iba conversando, algunos le entregaban un tratado. Y ahí le pregunté qué estáis haciendo. No, me dijo, yo converso con las personas, entrego un tratado, dijo, y me dijo hace 2 días atrás, eso fue hace tiempo ya, me llamó una de las personas que yo hablé con ella en una fila del banco, le entregué un tratado, le presenté a Cristo, y me llamó y me dijo que aceptó a Cristo, que fue, alguien más le habló y aceptó a Cristo y se acordaba de mi conversación y que quería agradecerme. Eso es, eso es. Y es eso. Entonces, ahí vemos que hay muchos métodos que usamos, pero el evangelismo, en este caso, no recae en el método. Los métodos son un engranaje para algo más grande. Por esa razón, cuando ya la persona ha aceptado a Jesucristo en su vida, tenemos que seguir con un discipulado que sea relacional. ¿A qué nos referimos con esto? Un discipulado relacional, primero, es un modelo bíblico y que Cristo usaba. Usted sabe que dice el Evangelio de Lucas capítulo 5, si no me equivoco, ahí ustedes me corrigen, que Jesucristo llamó a sus discípulos para que, fíjense el orden que agrega el Evangelio, para que estuviesen con él y que predicasen. Entonces, aquí hay un aspecto importante que nosotros lo pasamos volando. Cristo quería que primero esos discípulos se relacionaran con él. Antes de enviarlos a predicar, antes de enviarlos a sanar, quería que Jesucristo quería entablar una relación con ellos. Y ahí vemos que el discipulado para nuevos creyentes tiene que seguir el mismo patrón, algo relacional. Y la forma más eficaz siempre ha sido el 1-1. La forma más eficaz, no digo que sea la única, sino que la más eficaz, la que da más resultados a largo plazo, a mediano plazo, y la que deja mayores frutos en la vida del nuevo creyente, es el discipulado 1-1. ¿Podemos discipular en una clase para nuevos creyentes? Por supuesto, pero ahí se pierde una dinámica importante, que a mayor cantidad de personas que discipulamos al mismo tiempo en un lugar, menos personas abren el corazón. Pero cuando discipulamos 1-1, eso me obliga a ir generando una relación, una confianza, ir abriendo un poco el corazón por parte del discípulo y del discipulador y empezar a ahondar en algunas áreas que son más relevantes y mucho más profundas. Por ende, el discipulado 1-1 es la forma más eficaz y también el aspecto del discipulado de nuevos creyentes relacional, siempre es mejor el acompañamiento que yo le hago a ese nuevo creyente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque expresamos mejor el amor y somos más auténticos. El discipulado relacional implica que yo tengo que presentarme de forma auténtica. Y aquí quiero bajar un poco la imagen que quizás tenemos del discipulador. El discipulador no es la persona más santa de la iglesia. El discipulador no es la persona más perfecta de la iglesia. El discipulador no es la persona que se la sabe toda. El discipulador no es la persona que tiene más rango porque lleva más tiempo en la iglesia. No. El discipulador es otro discípulo de Cristo, otro hijo de Dios que está viviendo su propio proceso de lucha, de santidad, su propio proceso ministerial, de llamado. Es otra persona que toma buenas decisiones, que toma malas decisiones. Es otra persona que también peca, ¿sí? Y que también se arrepiente. Es otra persona que tiene que corregir su rumbo. Es otra persona que tiene que recomprometerse con Dios. Es otra persona que necesita escuchar el Evangelio otra vez. Y todo lo que yo le he dicho es todo lo que un nuevo creyente también tiene que vivir y va a empezar a vivir. En ese sentido, el discipulador está en esa misma condición con el nuevo creyente, la única diferencia es que lleva más tiempo en los caminos del Señor. Entonces, ahí hablamos de la autenticidad. Usted sea auténtico cuando se presente y cuando discipule a alguien. No lo haga desde yo soy el maestro acá y tú eres el discípulo. No. Usted es otro discípulo discipulando a un discípulo. Y de hecho, la Gran Comisión tiene una implicancia de multiplicación espiritual. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas estas cosas. ¿Sí? Eso implica que yo tengo que reproducirme espiritualmente en la vida de ese discípulo, porque luego ese discípulo, cuando termine todos esos procesos que ustedes van a designar, ¿qué tiene que hacer ese discípulo? Hacer otro discípulo y así en adelante. Y usted acá está, yo estoy acá, gracias a que cuando partió la iglesia del primer siglo haciendo discípulos, nunca se detuvo y nosotros somos producto de esta cadena de discipulado
y estamos acá conversando de discipulado otra vez. Y nosotros vamos a pasar de esta tierra y van a venir otros discípulos que en ideal dejemos nosotros. Y es el mejor legado que usted puede tener. Pero ahí el discipulado para nuevos creyentes tiene que ser relacional, un pilar. Segundo pilar, tiene que ser práctico, tiene que ser claro de comunicar, fácil de transferir, fácil de reproducir por otros, que el discípulo luego pueda discipular a otros, que pueda usar el mismo material, la misma forma, quizás algunos métodos, y que pueda hacer lo mismo, porque al final ahí el discípulo ya estaría en condiciones de poder discipular a otra persona, a excepción de algunos casos. Tiene que ser contingente, que es un poco lo que decía, preguntaba el pastor Luis, y ¿a qué me refiero con contingente? Que tiene que ver con la vida real que nosotros vivimos en el día a día, con las cosas cotidianas, que el discipulado tiene que apuntar a que cuando el esposo pelea con la esposa, que cuando la esposa está trabajando y tuvo un problema en el trabajo, tiene que apuntar hacia esa situación, no solamente una información que queda que tienes que tener fe. Sí, que me cuesta tener fe. No, que tienes que tener fe, porque la Biblia dice que tienes que tener fe. Y eso es verdad, pero nosotros no podemos encerrar a las personas y abstraerlas de su realidad, porque las personas vienen con luchas, vienen con carga, vienen dejando cosas y están con un corazón abierto para tomar otras. Así que ahí tiene que ver el tema de la contingencia. Y práctico porque la base es el Evangelio, pero se aplica en lo cotidiano. El discipulado para nuevos creyentes siempre tiene que llevar a que su discípulo aplique. ¿Ya? Jesucristo siempre contaba una parábola y decía, ahora ve tú y haz lo mismo. Él nunca dejaba que quedara solo una historia bonita. Él decía, esto que yo conté, ustedes lo pueden hacer ahora mismo, así que vayan, háganlo. Entonces, cuando usted le hable, por ejemplo, de la oración y le esté enseñando a alguien a orar, usted no tiene que decirle, ya, mira, terminamos estos 5 meses de discipulado y recién ahí tú puedes orar. No, usted, mira, oremos juntos. O si uno va modelando, mira, oremos juntos. ¿Ya? Después, mira, voy a orar yo por ti, ore usted. Y de repente usted dígale, ahora hazlo tú, ora tú. Y después esa persona, usted no va a estar al lado, pero esa persona va a seguir orando. Entonces, ahí está en lo cotidiano. Y usted lo va a llamar de repente y le dice, sabe que tengo un problema en el trabajo, estoy angustiado, qué sé yo, qué puedo hacer, ¿por qué no oráis por mí? Ok, yo oro por ti, pero te digo una cosa, una vez que salgas del trabajo, llega a tu casa y tú también ora al Señor. Porque ese discípulo también tiene que empezar a empaparse de que tiene que aplicar el discipulado en lo que está usted transmitiéndole, en las cosas cotidianas de su día, en todo lo que vive, en lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces, eso es muy importante que sea práctico. Jesucristo les presentó un evangelio muy, pero muy práctico, poderoso, pero práctico. Así que hay varias otras cosas que podemos decir, pero es para que usted entienda esa noción. Tercer pilar, tiene que ser cristocéntrico. Hubo una conversación que yo tuve hace muchos años atrás aquí con el pastor Franklin, y yo le decía, ¿te has dado cuenta de que hay material muy bueno de discipulado, pero muy bueno? De verdad que es bueno, que es un material que más que ganas de enseñarlo, dan ganas de estudiarlo para uno, porque es un material pero exquisito. Pero yo le decía, pero me he dado cuenta que lamentablemente se habla de Cristo a través de otros, cuando la Biblia ya nos presenta a Cristo de forma muy explícita. ¿Qué le quiero decir con esto? Que claro que podemos hablar de lo que dijo Pablo, claro que podemos hablar de lo que dijo el apóstol Pedro, claro que podemos hablar de lo que dijo Santiago, lo que sale en el Apocalipsis, lo que sale en el Antiguo Testamento, pero Cristo también dijo muchas cosas. Entonces, por un lado, que el discipulado para nuevos creyentes sea cristocéntrico implica que Cristo aparezca explícitamente en la enseñanza. Usted asegúrese que cuando vaya a mencionar una verdad del Evangelio, ojalá que sea de la boca de Cristo. Es que Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Es que Cristo dijo, ¿cuál es la gracia de amar solo a los amigos? O sea, el enemigo hay que amarlo igual. O sea, hagamos una costumbre en nuestra forma de discipular que cuando le transmitamos el Evangelio a la persona, ojalá venga de los labios de Cristo, ojalá venga de la mente de Cristo. No le estoy diciendo que cierre su Biblia las cartas de Pablo, que cierre el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. No. Le estoy diciendo de que hagamos la costumbre que Cristo aparezca de forma explícita. ¿Ya? Eso es un buen piso para que el material o el discipulado sea cristocéntrico. Pero también, para que un discipulado para nuevos creyentes sea cristocéntrico, tiene que estar basado en el modelo de vida que presenta Jesucristo. ¿Ya? El discipulado no apunta, hermano, y esto es muy importante que ustedes lo puedan escuchar y también ir digiriendo de a poquitito durante estos días. El discipulado no apunta a que la persona que yo estoy discipulando se convierta en una buena persona.
en un buen cristiano. Eso realmente en la Biblia no aparece. No aparece la idea de buen cristiano en la Biblia. Si usted lo busca, a lo mejor va a encontrar alguna traducción popular que podría dar esa noción, pero del escrito bíblico como tal y del contexto del Evangelio no aparece ninguna noción de que nosotros hemos sido llamados a ser buenos cristianos. Es más, recuerde que cristianos es un sobrenombre peyorativo que le pusieron a la iglesia del primer siglo cuando pasó por una ciudad de Antioquía por ahí. Y cristiano es del latín, que significa los pequeños cristos o los de Cristo, pero era una burla. Con el tiempo nos quedamos con el nombre porque era más fácil de ser reconocido desde el punto de vista nominal. Entonces, la Biblia apunta a que nosotros tenemos que llegar a ser como Cristo. Por eso, el modelo de vida que yo tengo que presentarle al nuevo creyente es, mira, Cristo es la persona en la cual tú tienes que parecerte. Y eso implica que esa persona no tiene que parecerse a usted, tiene que parecerse a Cristo. Y usted al mismo tiempo tiene que parecerse a Cristo. Y usted tiene que expresar y mostrar a Cristo en su vida, no solo con la enseñanza, al nuevo creyente. Y es un desafío tremendo para el discipulador, ¿ve? Que ya no es un tema de solamente le digo un par de sesiones nomás y trabajamos ahí juntos y listo, pasamos. No, no, es más que eso. Entonces, para que un discipulado de nuevos creyentes sea cristocéntrico, tenemos que enseñar que la vida del discípulo debe girar en torno a Cristo y le tenemos que dar herramientas espirituales para depender de Cristo y que aprenda a adorar a Cristo. El peor error que nosotros podemos cometer como discipuladores, mi hermano, es que el discípulo dependa de mí. Yo no puedo hacer que él dependa de mí porque apenas yo controlo mi vida, apenas yo manejo mi vida, ¿cómo va a depender de mí? O sea, no tiene sentido, yo le estoy haciendo un daño. Sí va a haber una buena amistad, a lo mejor va a haber un buen fiato, pero usted tiene que siempre decirle, no, mira, Cristo, sí, gracias por contarme, pero mira, hagamos una cosa, oremos juntos, pero tú mañana le sigues contando a Cristo, le sigues abriendo tu corazón, habla con Él, ora, lee la palabra, mira, pide consejo, dile que Cristo te hable, llévelo a Cristo, porque la persona que tiene que hacer esa obra santificadora y transformadora en la vida del nuevo creyente, no soy yo solamente estoy acompañando, ese es el Espíritu Santo. Y adivinen, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno acude a Él? El Espíritu Santo dice, ok, ahí está Cristo, y nos muestra a Cristo. Fíjense cómo funciona. Todo gira en torno a Cristo. Recuerden lo que dice Colosenses. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Todo gira en torno a Cristo. Y la vida del nuevo creyente debe girar en torno a Cristo, no en torno a mí. Porque yo un día no voy a estar con ese nuevo creyente. Yo un día le voy a fallar a ese nuevo creyente. Pero adivine quién siempre va a estar. Y adivine quién siempre y quién no le va a fallar. Ese es Cristo. Ahí sí. Parece que me fui yo. Sí, pastor, usted. Sí, yo me fui. Usted se Ya. fue. Pero me fui de la señal nomás, aquí estoy. Una pregunta, pastor, una pregunta. En la práctica, en su iglesia, esto ustedes lo bajan a toda la membresía, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo les funciona con los hermanos? Los hermanos que discipulan no necesariamente tienen un cargo, sino usted lo hace con toda la iglesia, ¿no? ¿Cómo va haciendo ese rendir cuentas? Sí. Bueno, ahí justamente en el otro pilar va el tema de la conexión a la iglesia, pero le adelanto. Bien, nosotros lo hemos tenido que desarrollar de la siguiente forma. Como son una iglesia que hay entre 150 a 250 personas, en estos momentos tenemos casi 50 discipuladores, de los cuales hay aproximadamente casi 40 nuevos creyentes que están siendo discipulados. Lo que nosotros hacemos, tenemos una base de datos, lo logístico, donde sabemos quién está discipulando a quién, y al mismo tiempo tenemos colores asignados para saber en qué proceso del circuito J va. Pero lo que siempre hacemos con los hermanos, y le simplificamos el tema, siempre le estamos diciendo, por ejemplo, el discipulador siempre tiene que estar contándonos cómo le ha ido con el nuevo creyente por lo menos una vez al mes, nos tiene que decir cómo van.
Y si no, nosotros le vamos a preguntar. Y ahí yo tengo una hermana que me acompaña en ese proceso y vamos viendo, y esta hermana a mí me catetea mucho, pastor, mire, tengo este problema o me pasó esto, una hermana se acercó a mí y me dijo esto, ¿qué puede hacer? Nosotros hemos acostumbrado a que la iglesia siempre, antes de actuar, pregunte, que no tenga temor de acercarse a preguntar. Es mejor que pregunte antes porque así le podemos orientar y dar todas las herramientas necesarias. Y eso lo hacen, de hecho, sin necesidad de estar repitiendo tanto ese tema. Pero también, en segundo lugar, cuando ocurren situaciones que vemos que se repiten ciertas cosas, ahí yo como pastor de discipulado, luego lanzo algunas directrices que son recordar. Hermano, recuerde que si su discípulo no se está congregando en la iglesia, es importante que usted le recuerde que tiene que estar permaneciendo en la iglesia, viniendo por lo menos los domingos, para que pueda ser discipulado de forma efectiva. Y si no, hable con esa persona, dígale que yo me voy a acercar a hablar, y así vamos atendiendo casos particulares. Bajamos toda la información al discipulador para, primero, responsabilizar al discipulador, pero también responsabilizamos al discípulo, porque también nos ha pasado que hay discípulos que se han acercado y yo quiero ser discipulado, pero también le hemos dicho, ok, mire, la vamos a anotar, le vamos a anotar acá en la base de datos, pero mientras tanto siga en la iglesia los días domingos, ¿sí? Porque para nosotros es muy importante que el nuevo creyente no lo pasemos directamente al discipulado. Queremos que ese nuevo creyente primero asista los domingos, que conozca la iglesia, que se acostumbre a lo que es el mensaje del domingo, y después de a poquitito, que después de unas 3 semanas aproximadamente, participe en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que el nuevo creyente eche ciertas raíces o vaya pisando con los 2 pies en ciertas áreas, que cuando venga el discipulado va a entender que al final el discipulado es una expresión de todo lo que viene escuchando semana a semana. Pero ahí nosotros responsabilizamos al discípulo, responsabilizamos al nuevo creyente y le decimos que es muy importante que si toma esa decisión, que se comprometa. Y si tiene alguna dificultad en el camino, que nos comunique para ver si el discipulado sigue, cambia o se deja en stand-by, porque también nos ha pasado que hay discípulos que se han perdido de la faz de la tierra y ahí han quedado. Entonces, yo he tenido que hablar con esos discipuladores y decirles, ¿sabe qué? No se preocupe. Intenten un último contacto y dígale que no van a poder seguir siendo discipulados hasta que la persona regrese a la iglesia, que esa persona ordene sus cosas, sus tiempos, qué sé yo. Y a veces han regresado y otras veces no. Y ahí tampoco nos podemos seguir haciendo cargo. Entonces, acá, como usted bien dice, no tienen que tener un cargo los discipuladores. Tienen que tener primero la intención, tienen que capacitarse, porque ahí nosotros tenemos una forma que después yo le voy a mostrar cómo, pero siempre les damos directrices bien claras y bien prácticas y vamos atendiendo ciertos casos que se van repitiendo generalmente. De hecho, yo esta semana ya, Alejandra, que es la hermana a mí que me ayuda en este proceso, ella, pastor, acuérdese, tiene que grabar 2 videos para mandarle uno al discípulo y otro al discipulador. Y tengo que hacerlo, de hecho, y lo más probable es que lo van a hacer después de esta sesión. Entonces, ahí tenemos varias formas, mecanismos prácticos, porque el discipulado que tenemos ya nosotros es muy práctico, entonces no requiere tanto engranaje, pero sí requiere mucho monitoreo. Y eso también yo después les voy a hablar acá. Entonces, de esa forma nosotros bajamos el tema, pero hay que entender que hay que responsabilizar al discipulador y hay que responsabilizar al nuevo creyente. O sea, el nuevo creyente tiene que asumir compromiso, y uno de los primeros grandes compromisos que puede asumir el nuevo creyente, además de su decisión de fe por Cristo, yo necesito que alguien me acompañe y que me enseñe las verdades más esenciales del Evangelio, y si eso implica 1 mes, si eso implica 2 meses, si eso implica 5 meses, yo de verdad me comprometo. Y así nosotros vamos pesando un poco las motivaciones, y a veces solitos se dan las cosas, bueno, Dios ahí es bien perfecto, donde vemos que no llega a buen puerto, porque el hermano a veces desaparece o ahí quedó, y hay otros hermanos que tienen el primer amor, pero así ya el día siguiente de su conversión y quieren hacer todo, quieren ser discipulados, quieren servir, y eso ustedes también lo han vivido, ¿cierto? Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Ok, pero vámonos de a poquitito, sigamos conociéndonos, sigamos conversando, sigamos participando acá de los domingos y así vamos, de a poquitito los procesos, no somos apurones, pero sí somos resolutivos y monitoreamos harto. Y es una clave importante para el discipulado de nuevos creyentes, monitorear mucho. Y ahí está el tema de rendir cuentas, que eso uno lo traduce desde el punto de vista del sistema, lo traduce como monitoreo. ¿Ya? Que ahí lo podemos hablar si quiere después con más detalle, Pastor Luis, porque hay varias formas de monitorear según el sistema que la iglesia tenga. Entonces nosotros tenemos un sistema X, pero también conozco otras iglesias que monitorean de una forma distinta. Entonces, eso también ahí es completamente ajustable. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna pregunta porque me queda un pilar respecto a lo cristocéntrico. ¿Sí?
Entonces, vamos al último pilar, el discipulado, y esto es muy importante, y aquí yo quiero que ustedes lo vean como algo importantísimo. El discipulado para nuevos creyentes tiene que ser en la iglesia y desde la iglesia. ¿Qué implica eso? Que no es un trabajo paralelo de la iglesia, es el trabajo de la iglesia. Nuestra pega como iglesia local es hacer discípulos y discipularles, ¿sí? Si usted solamente hace discípulos y no los discipula, estamos haciendo la pega mal, ni siquiera media, la estamos haciendo mal. Porque el llamado que Cristo tiene para su iglesia es: vayan, cuenten el evangelio, lleven estas virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a luz, evangelismo, ¿sí? Hagan discípulos donde quiera que vayan y enséñenles. Bueno, está el bautismo también, que es parte del proceso. Pero tenemos que hacernos cargo de la pega completa. El discípulo, y esto es muy importante, debe estar en permanencia de todas las instancias de la iglesia local. Por ejemplo, si el discípulo que ustedes tienen en su iglesia local hay estudio bíblico, oración, está el domingo, también están los jóvenes, también están las damas, y hay otros ministerios o redes que ustedes puedan tener, obviamente no va a estar en todas, porque si es varón no va a estar en las damas, obvio, pero sí tiene que estar en las instancias que le permitan a ese discipulador nutrirse. Y el discípulo, con el tiempo que va pasando por la iglesia, va a ir de a poquitito llegando a lo mismo. Ahí, de hecho, yo tuve un error de tipeo, es el discipulador, no el discípulo por si acaso, ya ustedes lo corrigen. ¿Por qué? Y volvemos a lo que le decía en un comienzo, el discipulador tiene que transmitir lo que Dios está diciendo a la iglesia local, de la forma en que Dios está trabajando en la iglesia local. Entonces, una persona que está desconectada de la iglesia le va a hacer un flaco favor a ustedes como iglesia local al momento de tomar a alguien para discipular, porque usted va a perder un poco de, no control, pero sí va a perder un poco de claridad respecto a lo que está transmitiendo a ese nuevo creyente. Entonces, no corra ese riesgo. Que sean personas que usted diga, sí, son hermanos que tienen vida de iglesia, que están ahí, que podemos confiar esta responsabilidad, que están dispuestas a someterse, que están dispuestas a escuchar al pastor, a seguir las formas de acá. Por eso es importante que tenga vida de iglesia, que es como la forma que yo he acuñado con el tiempo, que tenga vida de iglesia. Había un tiempo, alguien me dijo, ¿sabes que aquí hay un hermano que escribe muy bien y él podría hacer muy buenos devocionales para la iglesia? Genial, le dije yo, pero tengo un solo problema, que viene mal y nunca a la iglesia. Entonces, ¿cómo le puedo dar esa responsabilidad que le habla a la iglesia, con lo que Dios está diciendo a la iglesia, cuando viene con suerte cada 3 meses? Entonces, ahí tenemos que tener ojo con esos detallitos. El discipulador no debe estar aislado de su iglesia local, eso es muy importante. Y la iglesia local determina cómo se realiza este discipulado, y el discípulo, como el discipulador, deben someterse a las formas y contenidos, ¿ya? Y cuando hablo de someterse es que sean leales a lo que Dios está haciendo en la iglesia y que sigan las formas que Dios está trabajando en la iglesia local. Todos los que estamos acá tenemos diferentes formas de trabajar en la iglesia local, la misma base, el mismo Señor, la misma fe, pero al momento de aterrizar esto, que un poco lo que decía el pastor Luis, claro que son moveres distintos del punto de vista de lo práctico que Dios hace ahí. Entonces, cuando el pastor con su equipo determine que de esta forma vamos a discipular con ABCD, usted discipule con ABCD. Y si en otra iglesia usted va o conoce la realidad y dice que allá discipulan con H, I, Z y la L, genial, pues, pero esa es la iglesia de allá. Entonces, no haga esas comparaciones. Si usted va a otra iglesia a ver, en este caso lo que usted está haciendo conmigo está conociendo un poco la realidad de ITC, pero yo no le estoy imponiendo la realidad, estoy diciendo, mire, aquí están las bases que sustentan a cualquier iglesia, y le cuento un poco el testimonio de nuestra iglesia, pero no para que usted lo replique, porque lo más probable es que le rebote en muchos aspectos, sino que para que usted filtre y vea qué cosas podrían utilizar para que eso aterrice bien en la realidad y en el mover que la iglesia está teniendo ahí donde usted está, ¿ya? Entonces, estos 4 pilares, que el discipulado tiene que ser relacional, tiene que ser práctico, tiene que ser cristocéntrico y tiene que ser en la iglesia y desde la iglesia, son fundamentales cuando ustedes organicen su forma de discipular a los nuevos creyentes, hagan los ajustes, hagan las mejoras y así. Entonces, miren, a nivel de currículum, y esto es rápido, usted ya bien lo sabe, ideas de lo que usted le podría enseñar a un nuevo creyente. Lo más fundamental, ¿quién es Cristo? Si usted va a partir por algo, ojalá busque un material que hable de Cristo. Cristo es. Esta es la forma de relacionarse con Cristo. Mira, trabajemos en esto, yo te enseño, oremos juntos, leamos la Biblia, sirvamos juntos. Busque materiales que estén en esa línea o escríbalos, que también lo va a poder hacer. El bautismo, obviamente, es un contenido esencial,
porque un nuevo creyente tiene que luego tomar el siguiente paso, el bautismo, ya es comprometerse un poco más con la iglesia local, comprometerse también más con Dios, y es expresar públicamente su fe. Entonces hay varios elementos, una ordenanza de Jesucristo, y si usted lo piensa bien, y lo que nosotros siempre nos llena de gozo, de hecho mañana tenemos bautismo acá en la iglesia, el bautismo es una de las prácticas que en el mundo que se mantiene intacta después de 2000 años. Tal como lo hizo Jesucristo cuando él mismo fue bautizado por Juan el Bautista, y tal como lo hizo la iglesia al primer siglo, hoy en día, 2022, seguimos aplicando y experimentando la misma práctica, y no se ha perdido nada de esa práctica. Y el bautismo es una de las prácticas más prácticas que hay, porque basta de un lugar donde esté agua, exista agua, y uno se pueda sumergir ahí, y usted puede bautizar a una persona que decida eso, obviamente que haya aceptado a Jesucristo. ¿Cómo leer la Biblia? Otro aspecto importante. Muchos hermanos que no leen la Biblia o tienen el prejuicio de que no son buenos para leer porque realmente no saben cómo hacerlo. Bueno, yo siempre digo lo mismo. La Biblia se lee leyéndola, no hay gran ciencia, pero si usted quiere, por ejemplo, cómo aprender a hacer un devocional o cómo hacer un estudio inductivo de la Biblia, eso usted también lo puede enseñar. No necesariamente en el discipulado para nuevos creyentes, pero ahí a lo mejor la iglesia podría habilitar otras instancias de estudio bíblico para enseñar eso, talleres de estudio bíblico. Ahí usted es más creativo que yo y puede hacer eso ahí en su iglesia local junto a sus pastores. ¿Qué es la iglesia? El servicio, el diezmo y la ofrenda. Cómo activar la fe, el llamado de Dios, los dones espirituales, cómo resolver. Bueno, hay tantas cosas que son esenciales, básicas, y que usted las tiene también claras. Usted vea qué es lo que más acomoda al mover de la iglesia, qué es lo más esencial, no abarque todo, porque no es un seminario, sino que vaya a lo medular. El material que yo les voy a mostrar ahora está basado solamente en quién es Jesucristo, nada más. Y no hablamos tanto de hecho no hablamos de bautismo, no hablamos de diezmo ni ofrenda. Ahí nosotros estamos creando otro currículum paralelo que van a ser instancias donde vamos a nivelar la iglesia. Eso lo vamos a empezar a hacer el próximo año. Y ahí cuando lo tengamos listo y todo, lo más probable es que después, 2 años más, se lo terminemos compartiendo también a ustedes. Entonces, eso respecto al currículum, lo que usted podría enseñar a una persona que ya ha aceptado a Cristo, que ha decidido ser discipulada y que alguien le está discipulando, y ahí usted vea el material junto a sus pastores para ver cuáles serían los más indicados. ¿Sí? Consultas que usted tenga hasta este punto, y aquí yo termino ya mostrándoles el material para que ustedes vean cómo funciona desde nuestra experiencia, pero insisto, no para que la replique tal cual, sino para que usted vea si esto algo podría sacar o se puede adaptar también para su iglesia. Y además les digo, este material está disponible para ustedes también. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, algún comentario en este punto? Ya, avanzo entonces. Miren, ¿cómo hacemos discipulado para nuevos creyentes acá? Para esto aquí lo aterrizamos harto acá. Nosotros usamos un material que se llama Circuito J, que en realidad es un material que nosotros habíamos escrito hace mucho tiempo atrás con el pastor Franklin, que se llamaba Conversando en torno a Jesús, donde la premisa era bien sencilla. Una de las primeras cosas que tiene que aprender un nuevo creyente es quién es Cristo. Porque ¿quién lo salvó? Cristo. ¿Y quién va a ser la persona que lo va a acompañar durante toda su vida? Cristo. Entonces, hablemosle de Cristo. Después, con el tiempo, lo revisamos y lo ampliamos un poquito, y ahí apareció este material que se llama Circuito J. Es un material que nosotros ya estamos utilizando y que tuvimos la oportunidad de capacitar a las iglesias de Uruguay cuando se hizo estas semanas de énfasis del Go Week, ¿no es cierto?, de Iglesia de Dios. Tuvimos la oportunidad con el pastor de capacitar en línea a la Iglesia de Dios de Europa. Y de hecho todavía estamos esperando ahí porque unos hermanos nos pidieron, incluso de Brasil se conectaron, nos pidieron que el material lo pudiéramos traducir al portugués, así que estamos esperando ese contacto con el hermano para poder enviar el material y hacer las modificaciones. El tema es que, ¿cuál es nuestro sistema? ¿Cómo funciona? Así, mire, nosotros ¿qué hacemos? El discipulador realiza un entrenamiento online, donde ingresa a la página de nuestra iglesia y va a encontrar un botoncito que dice Circuito J, y en ese lugar, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar 2 videos que en realidad es esa capacitación que hicimos con el pastor a Uruguay. Nosotros lo dividimos en 2 partes, donde primero el pastor explica las bases más esenciales del discipulado hacia un nuevo creyente, y luego en la otra parte yo explico cómo funciona el material. ¿Sabe cuánto se demora ese entrenamiento online? El discipulador no va a invertir más de 1 hora, no más que eso.
Y una vez que hace que ve esos videos, abajito hay un formulario que tiene que responder 7 preguntas para ver si captó lo más esencial. Fíjese que es una cuestión bien sencilla, no es para complicarle el tema, no es con nota. Ese formulario llega la respuesta inmediatamente a nuestro correo, pero al mismo tiempo el discipulador o la persona que se está entrenando se contacta con la hermana Alejandra a un número de teléfono que tenemos habilitado, que no es un número de la hermana personal, sino que es un número distinto. Y le dice, hermana, ¿cómo está? Yo ya hice el entrenamiento, mandé el formulario, revisamos, ok, le dice, mire, aquí está el link para que usted pueda descargar el material. El material en nuestra página no está para llegar y sacar, porque queremos que las personas pasen por el entrenamiento para que sepan en qué consiste esto y cómo funciona el material. Y así nos aseguramos de luego seguir monitoreando y acompañando a los discipuladores en esa misma línea, ¿ya? Y luego que ocurre eso, que el hermano dice, ya tengo el material, y a veces nos dice, ¿sabe qué? No tengo cómo bajarlo, cómo descargarlo, no se preocupe, usted nos dice y el domingo se lo llevamos impreso. Y así también tenemos esa forma de llegar a muchas personas que a lo mejor no manejan mucho el tema de la impresión y ese tipo de cosas. Pero luego, como tenemos una base de datos ya con Alejandra ahí, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, ¿sabe qué? Hay una hermana disponible para que usted pueda discipular. Y aquí viene un principio importante. Un discipulador disipula a un hombre, y una mujer, una discipuladora, disipula a una hermana, por temas de seguridad. Y eso hay que hacerlo así, ¿ya? No que si un discipulador que podrá decir, no, pero no importa, la hermana es casada, con mayor razón. No, si usted es un varón, disipule un varón. Si usted es una mujer, disipule una mujer, es lo más seguro, ¿ya? Siempre lo recomendamos y nosotros por lo menos lo hacemos así. Ahora, ¿cuál es el tema de esto? ¿Y qué pasa si fuera un matrimonio y es una persona? Claro, ahí es distinto. Si está el matrimonio, los dos siempre presentes, no hay ningún problema. Y les decimos, si alguna vez, alguna semana le dicen, ¿sabe qué? No va a estar mi esposo, no va a estar mi esposa, usted no vaya. Dígale, no, corrámoslo, después lo vemos juntos, estemos los 3. Eso es fundamental. Ahora, luego que el discipulador recibe el material, nosotros le contactamos con alguien, le damos el contacto, o a veces el mismo domingo se da la oportunidad que pueden conversar, ellos se colocan de acuerdo en qué día y en qué horario lo hacen. Aquí hay por lo menos 2 formas en las cuales los hermanos han ido discipulando. Lo hacen presencial, se juntan en la casa de alguien, o de hecho, hubo un hermano acá, que de hecho el esposo de Alejandra, que es Mario, que él discipuló a su discípulo en una plazuela, los 5 meses, y se sentaban ahí. Y de hecho hay una foto muy hermosa que después se tomaron ellos donde aparecen sentados en la banquita que usaron durante 5 meses para ser discipulados. O sea, puede ser en la casa, puede ser en una banca, puede ser en la plaza. El discipulado nuestro es tan práctico que no requiere un mayor lugar, sino que un lugar que les permita conversar. Eso. Pero al mismo tiempo hay discipuladores que dicen, ¿sabe qué? Yo ya hice el entrenamiento, bajé el material y ¿sabe qué? Ya tengo una persona que podría discipular. De hecho, se acercó y me dijo que yo le discipulara. Ok, pues veamos quién es esto. Ningún problema, cúmplelas con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones nuestras para que un nuevo creyente sea discipulado? Primero, el nuevo creyente debe tener por lo menos 3 semanas en nuestra iglesia de estar participando mínimo los domingos. Una vez que esté participando los domingos y que sea constante, hablamos con el discípulo y le contamos, usted tiene que estar en este proceso, si usted quiere, genial, pero recuerda, son 5 meses, funciona así, así y así. Durante ese proceso que está siendo discipulado, en la mitad del discipulado, o sea, hablamos de los 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio, si el discípulo tiene la inquietud de ser parte de un grupo pequeño, nosotros trabajamos acá con grupos pequeños, nosotros le conectamos un grupo pequeño. Pero aquí, ¿cuál es el detalle? Una persona que no ha sido discipulada o que no ha aceptado a Cristo todavía no puede participar en un grupo pequeño. Entonces tiene que pasar por el proceso. Nosotros les vamos dando el caminito porque queremos asegurarnos de que vaya creciendo de la forma más sana posible acá en nuestra iglesia. Pero al mismo tiempo, una persona que está siendo discipulada, sí o sí eventualmente tiene que llegar a un grupo pequeño. Y es más, ahora estamos armando un currículum donde ese nuevo creyente va a pasar, antes de un grupo pequeño oficial, va a pasar por una especie de piloto de grupo pequeño para que sepa cómo funciona. Y ahí también va a haber un currículum de 3 semanas, no más que eso los días domingos. Y luego de eso va a estar participando en un grupo pequeño que ya se juntan en las casas, en diferentes horarios, en diferentes días. Entonces, eso es una condición, pero muy sencilla. Mínimo 3 semanas que esté participando en nuestra iglesia. Y ahí comienza el proceso. Son 5 meses, de 4 a 5 meses, porque en realidad las sesiones son 3, y la última más que nada es de felicitar a la persona, mira, ya terminamos el último lugar, o sea, el último
la última parte del discipulado, qué te ha parecido, qué te ha dicho Dios, cuéntame, y eso es más como de celebración, así que no es un contenido como tal. Y ahí nosotros estamos monitoreando, donde el discipulador está rinde cuenta constantemente. A mí me habla, le habla a Alejandra, y ahí ocurren esas situaciones que yo le mencionaba recién al pastor Luis. Y a veces nosotros nos acercamos, oiga, ¿cómo va? ¿Sabes que no hemos sabido nada? Y así va. Ahora, el material que ellos ocupan y no ocupan otro, nosotros hemos sido muy enfáticos. Si usted va a discipular a alguien, ocupe el material que le pasamos, no meta más cosas porque ya la iglesia ya le provee otros ambientes y de forma personal la persona ya podría leer otras cosas. Entonces ahí no hay necesidad de ir metiendo un diccionario bíblico, una Biblia de estudio de tal. No, no es necesario. Ocupa el material. Y esa es la forma en la cual nosotros discipulamos y ahí nosotros vamos resolviendo dudas, situaciones o problemas. Por ejemplo, hace una semana atrás una hermana le dijo a Alejandra, ¿sabe qué? Yo quiero que alguien me disipule, pero quiero que esa persona que me va a discipular a mí me haga por lo menos en el día unas 2 a 3 sesiones. Entonces yo le dije, no, pues no. A la hermana hay que recordarle que esto es una sesión por semana. No más que eso, una sesión por semana, porque esta cuestión no es a la rápida, así como ya, yo soy discipulado y se acabó. Una sesión por semana, y eso le hace bien una sesión por semana. Sí, lo que pasa, pastor, me decía Alejandra, es que la hermana, no sé, dijo, ¿de dónde entendió de que usted y el pastor Franklin estaban haciendo más de una sesión al día? Yo le dije, no, porque eso no es así, porque a lo mejor la hermana entendió mal. Lo que nosotros hemos dicho es que el pastor Franklin está discipulando a 2 personas, 3 personas, y yo también estoy discipulando a 3 personas. Yo estoy discipulando a 3 jóvenes, y el pastor ha estado discipulando a 2 adultos y ahora un joven. Entonces, a lo mejor eso es lo que la hermana escuchó, pero lo captó de una forma distinta. Entonces, nosotros ¿qué hacemos siempre? Vamos aclarando, vamos regresando a la instrucción más sencilla, una sesión por semana. Y yo me junto una vez por semana con mis discípulos, no me junto más. Y los veo los domingos, pero no le digo, ya, mañana nos juntamos porque así ganamos tiempo. No, una sesión por semana. Mis sesiones de discipulado duran 40, 45 minutos. Yo, de hecho, discipulo desde mi trabajo, en mi oficina. Hay un discípulo que yo lo discipulo en mi hora de almuerzo, y él también en su hora de almuerzo. Entonces, comemos en 10 minutos cada uno y nos conectamos por WhatsApp porque él es de la ciudad de La Calera, ¿ya? Y tengo a otro joven que él es de Limache y que él llega de la universidad los días martes, llega como a eso a las 10 para las 3 y a las 3 él está conectado conmigo, también lo llamo por WhatsApp yo, y ahí hacemos el discipulado, duramos 40, 45 minutos. Pero tengo a otro discípulo, que también es un adolescente del colegio, que va en tercer, ahora pasó a cuarto medio, y que él va a mi oficina todos los días, viene a las 4 de la tarde, y yo lo discipulo ahí. Y me demoro exactamente lo mismo, porque el material nuestro no dura ni siquiera la hora. ¿Sí? Incluso aunque uno deje que el discípulo hable un montón, no alcanza a durar la hora, porque es bien práctico en ese sentido. Y esa es la forma en la cual nosotros vamos discipulando acá en ITC. Nosotros tenemos un material, tenemos un circuito, tenemos una forma de que llegue el discipulador y tenemos una forma de monitorear. Nosotros nos aseguramos que el sistema sea sencillo y que nos permita tener la información necesaria para ayudar al discipulador y orientar al discípulo. Nosotros no queremos más que eso. ¿Por qué? Porque el discípulo al mismo tiempo va conociendo grupos pequeños, va conociendo nuestros estudios bíblicos, va conociendo las predicaciones. Y nosotros tenemos esos ejes para que el discípulo se vaya alimentando. ¿Sí? Aparte de las redes que están las varones, las damas, los jóvenes, y así funcionando constantemente. Y aquí les voy a mostrar el material, ¿ya? Aquí les muestro el material. No sé si lo alcanzan a ver ahí. ¿Se ve? ¿No? ¿O sigue viendo el Power? Solo se ve el Power. Ya. Ahora ya sé cómo hacerlo. Acá. Este es el material. Miren. Ahora sí creo que se va a ver. ¿Sí? Ok, ahí sí. Ya. Este material se llama circuito J porque es todo en torno a Jesús. ¿Ya? Y se llama circuito porque tiene un proceso. Y funciona en base a 5 J que nosotros le llamamos. El J1 tiene que ver con Jesús es mi Salvador. Lo primero que le enseñamos al discípulo es, mira, Jesús es tu Salvador. Lo que tú decidiste a nivel de fe es porque Jesús te salvó. ¿Qué implica eso? Fíjense cómo son las sesiones. Sesión 1. Esa es la sesión 1. Bien práctica y bien conversacional. Hay un principio bíblico que leemos, hay preguntas de acción ahí que le llamamos preguntas catalizadoras de conversación y hay algunas ideas clave. Entonces, la primera sesión que tenemos, mira, hay algo que se llama las malas noticias. El Evangelio tiene unas malas noticias y al mismo tiempo tiene unas buenas noticias. Y ahí le conversamos de esto. Y esto dura 45 a 1 hora, no más que eso. Y este material lo tiene el discipulador y lo tiene el discípulo. Entonces, el discípulo también
ir tomando ahí notas, preguntas, observaciones. Generalmente no lo hacen, pero está disponible eso para que raya lógica. En la sesión 2 le hablamos de las buenas noticias. Fíjese el contenido, no es tan profundo desde el punto de vista que no es tan extenso en realidad, pero sí genera mucha conversación y vamos leyendo la Biblia en torno a esto, de que Jesús es mi Salvador. Sesión 3, hablamos de la nueva vida. ¿Y ahora qué? Jesús te salvó, las buenas noticias es que tienes una nueva vida, pero ahora, ¿qué tienes que hacer con esa nueva vida? Y ahí vamos conversando con las preguntas, y ahí vamos planteando algunas ideas clave en función de los pasajes bíblicos. Y fíjense cómo termina cada J. Cada J termina así. Felicitaciones, has terminado esta primera parte. Y siempre le hacemos dos preguntas. ¿Qué te ha dicho Dios con estas conversaciones? ¿Y qué harás con lo que Dios te ha dicho en este tiempo? O sea, primero, ¿qué te ha dicho Dios? Conciencia de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Luego, ¿qué harás con lo que Dios te ha dicho? Ahora muévete, aplica. Ese es el tema. Y, por ejemplo, aquí ya le planteamos un desafío. Oye, atento, viene el bautismo. Y desde ya le empezamos a conversar, que ni siquiera es una sesión del J, sino que le empezamos a conversar sobre el bautismo, y generalmente las personas que van asistiendo a la iglesia, llega un punto en que les explicamos, el pastor de hecho este domingo desde una predicación habló del bautismo, y dijo, de los discípulos que hoy en día están siendo discipulados, ¿cuántos ya están en posición de bautizarse o cuántos quieren bautizarse? Y ahí levantaron la mano. Y por eso mañana tenemos bautismos también, nosotros lo hacemos todo el 8 de diciembre. Y es más, se suma nueva gente ahí, que no está siendo discipulada, pero que se bautizó, y nosotros, ahí viene qué vamos a hacer después. Nos vamos a discipular, pues aquí está el circuito armado. Entonces ahí ganamos por ambas partes. Porque al fin y al cabo eso que públicamente yo digo que no soy discipulado, hay hermanos, nuevos creyentes que han estado asistiendo, no en el proceso circuito J, pero están los domingos, van escuchando una palabra de parte de Dios y tienen esa inquietud de parte del Señor y dicen, yo también quiero ser bautizado. Y así terminan casi todas las sesiones. De hecho, terminan así todas las sesiones. Luego pasamos al J2, Jesús es mi Señor, volvemos a la misma dinámica. Lecciones muy sencillas, muy prácticas de transmitir. ¿Sí? Y así vamos, sesión 2, sesión 3, sesión 4. Felicitaciones. Vamos al J3, Jesús es mi amigo. ¿Ve? Todo en torno a Jesús, lo mismo. Ahí están las conversaciones, bien sencillas. Siempre son 3 sesiones de contenido más una de felicitación. Algo está pasando que se me corre aquí. Ahí sí. Sesión 3, ¿ve? La amistad de Dios, tú eres amigo de Dios, Jesús ama estar contigo porque está hablando que Jesús es mi amigo. J4, Jesús el siervo, donde hablamos ya de las características y un poco aproximando lo que es el servicio, y ahí vamos hablando de eso. Principios del servicio, tu llamado a servir, les vamos aproximando cosas, no los vamos llenando de tanta cosa, porque al final lo van recibiendo desde la predicación, desde nuestro estudio bíblico, el paso a paso. Y el J5, Jesús su Espíritu, donde hablamos ya de Jesús en función de su Espíritu Santo. Y eso es muy fundamental para nosotros que lo comprenda un nuevo creyente al inicio, ¿ya? De hecho, nuestro seminario, el que hicimos en estos 2 meses de octubre a noviembre, tenía que ver netamente con los avivamientos y cómo el Espíritu Santo fue trabajando los avivamientos de diferentes partes del mundo en la historia. Y ahí termina. Entonces, cuando el día me contactó esta chica Isabela, me dice, pastor, terminé ya con mi discípulo. ¿Qué hizo ella? Usó este material 5 meses y trabajó. Yo con mis discípulos voy en el J3 ya terminando, algunos comenzando el J4, así que en un mes más yo ya prácticamente estoy terminando con ellos también. Y así hay otros que han ido terminando, y hay otros que dicen, yo ya tengo otra persona más para discipular. Y este material nosotros lo construimos acá, años lo trabajamos, lo mejoramos, y el material que hoy día están viendo acá, y que al final les decía, es lo que decía el pastor Luis, nosotros vimos hartos materiales, trabajamos hartas cosas, tomamos de por aquí y por allá y eran bien buenos, pero siempre estábamos con esa espinita, pero no se adapta a lo que queremos transmitirle al nuevo creyente acá en ITC. Dios está trabajando con nosotros de esta forma. Al final construimos el material y gracias a Dios ha sido de mucha bendición. Y los hermanos nos dicen, ¿saben que el material es bueno? Se puede conversar, da tiempo para llegar a los principios bíblicos, es bien claro, la secuencia se entiende. A los hermanos que están discipulando les gusta. Y por otro lado, los discípulos también dicen, este material me ha servido mucho, ahora entiendo más qué fue lo que decidí, ahora entiendo más para dónde tengo que moverme. Movilidad espiritual, y eso es muy importante también en la iglesia. Y así funciona Circuito J, y el hermano que tiene que hacer, ver los videos en línea, fíjense, bien cómoda, en ese sentido no nos llamamos para que vengan a una charla, ¿no? Hágase cargo usted del día 1, vea los 2 videos, responda al formulario, contáctese con Alejandra,
descargue el material, le asignamos un discípulo o usted nos trae uno y comienza el proceso. Y eso usted lo puede hacer en menos de una semana prácticamente. Pero obviamente son hermanos que llevan tiempo en la iglesia. Nunca vamos a dejar que un discipulador sea una persona que está recién ahí. Incluso hay una pregunta que le hacemos a todos los discipuladores cuando terminan el circuito J. ¿Tú consideras que tu discípulo está preparado para discipular a alguien más? Y fíjese que nos hemos llevado a la sorpresa que algunos dicen, no, todavía no. Y es que bueno que nos digan eso. Porque de hecho, de mis discípulos, hay uno que yo creo que todavía no está preparado para discipular a alguien más. De los tres, hay dos que perfectamente, una vez terminando, ellos podían al mes ya estar haciendo esto fácilmente. Y eso es importante que usted lo tenga claro. No significa que esa persona nunca va a discipular a alguien, no. Pero tiene que pasar por otros procesos que también son más internos y que también implica la iglesia que esté interviniendo y que esté intencionando su ambiente para que esa persona después diga, ya, sí, ahora sí. Y uno vea también ese piso, que en realidad son pisos mínimos, tampoco una cosa así tan extensa ni tan extraña. Preguntas, ¿qué comentarios tienen sobre esto respecto al sistema? Hágala, no. Aprovechemos ese tiempo. Usted me dice. Sí, yo creo que estamos en el tiempo, pero es muy bueno, Pastor, el método, y claramente va a tener que compartirnos el material para poder, Por supuesto. para poder trabajarlo y verlo, revisarlo y adaptarlo a nuestra realidad. Sí. Se agradece, se agradece. Sin duda, comprendemos que mientras no hagamos este trabajo de discipular y con cosas claras, sencillas, prácticas, es bien difícil que crezcamos. Vamos a crecer, pero de forma desordenada. Pero si lo hacemos bien, podríamos crecer de una forma muy ordenada. Así que muchas gracias, Pastor. Yo le voy a compartir este mismo que está, que es el PDF, pero también le voy a compartir una versión editable, cosa que ustedes después puedan modificar algunos puntos de acción respecto a lo que ustedes quieren que se construya en sus propias iglesias. Y también yo le ofrezco la ayuda, si ustedes quieren que el material se modifique, lo podemos trabajar más intencional y más personal, podemos trabajar eso y darle esas vueltas para ir enunciando mejor las cositas que están ahí. Pero el material está disponible. Lo que sí, yo les sugiero que ingresen a nuestro sitio web para que ustedes puedan ver con más detalle cómo funciona el material, independiente que después ustedes lo... Es clave para que el discipulador tenga claro de que no es un estudio bíblico, no es un grupo pequeño, no es una predicación, es eso, un discipulado uno a uno, y que eso tiene otras perspectivas ahí presentes. Entonces, ahí después yo obviamente le voy a dar toda la información al pastor para que sepan dónde ingresar, el link, van a poder ver los videos, y les va a servir, creo yo, va a ser de bendición, porque a nosotros nos ha bendecido harto. Y nosotros ya estamos pensando para este año que viene, ya le dije al pastor Franklin, voy a revisar nuevamente el material, le voy a hacer un par de mejoras, algunos ajustes. Tenemos una meta de parte del Señor, y el pastor me dijo ya, Cristian me dijo, este próximo año tienen que haber 70 nuevos discípulos, ya llevamos 30, entonces el próximo año tienen que haber 70, ¿sí? Y fíjese que estamos al debe con discipuladores, pero Dios sabe y nosotros seguimos trabajando en ese sentido, porque hemos visto este crecimiento en ese nivel, así que esto es desafiante, porque no solamente tenemos el material, tenemos el circuito, no, esto van ocurriendo otras cosas que nos van obligando a elevar un poco más la vara en varios niveles, y que si hay discipuladores dispuestos, cuídenlo, potencienlo, búsquenlo, anímenle, porque hay una pega de todo. Así que yo creo que esto les va a bendecir mucho y obviamente ustedes lo van a poder mejorar y adaptar mucho mejor también a su realidad. Muchas gracias, Pastor. Bien, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Pastor Cristian por su tiempo, por todo lo que él nos ha entregado y ojalá que este bichito, esta semilla, quede en varios de nosotros y podamos llevarlo a la práctica. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar para concluir este taller. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por este taller. Gracias por la disposición de los pastores Franklin, el pastor Cristian. Señor, gracias por el tiempo que ellos dedican, Señor, a esto. Sin duda, Señor, esto es una bendición. Señor, te pedimos que tú puedas bendecir nuestra iglesia, la iglesia Shalom.
que podamos, Señor, de alguna u otra forma poder comenzar a ser discipulados, Señor, en forma ordenada. Señor, trae, Señor, obreros a la mies. Necesitamos, Señor, hermanos dispuestos, Señor, a hacer esta labor. Padre, muchas gracias en esta clase. Bendice a cada uno de los que están presentes, sus hogares, sus casas. Señor, que tu Espíritu Santo les acompañe y, Señor, que esta semilla haga fruto, Señor, en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas Dios noches, les bendiga gracias,